Muy buenos cartollacios, voy a pillarme otra vez haciendo un... ¡Pajón, calla la boca! Oye, vete esto en todos los fanses, tío. Muy buenos cartollacios, pilláisme otra vegada aquí echando una partiduca a un xogo destos de cartes digital, por eso veis aquí la tablet, todo el setup y demás, ¿no? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo se llama este xogo? Este é el Legends of Runeterra, que é xogo de cartes de LOL. Si non conocéis el LOL, é un xogo de MOBA, deste estilo de 5x5, con quentamentos con nivel 1, pues este é un xogo basado nos personaxes desi, vaga a redundancia, desi xogo. De todos los que estamos viendo en este canal, é el xogo más, como decirlo, más moderno de todos, porque el anterior a este é el Hearthstone de 2014 y este é 2020. Como podéis comprobar, hay una diferencia ahí brutal ya de años, ¿no? Entonces, voy a ver si vos explico así someramente un poquitín cómo furrula, ¿no? Porque estos juegos así ya digitales, digamos que parten todos de una misma premisa, o podríamos decir que son bastante asemejados dentro de lo que cabe. Vamos a ver si la cámara me echa aquí una grabación a lo que es la tablet para que vos explique un poquitín que es lo que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? Tenemos aquí una pantalla de inicio donde tenemos los baúles de las recompensas, donde tenemos una semilla hiper guapa de motivos del LOL, y aquí lo que nos interesa es Play y Collection. Vamos aquí a jugar y a la colección. Y aquí a la Store, a la tienda, y donde vamos a gastar perres. Pero no queremos gastar perres porque a esto no vais a ganar perres en vuestra vida. Esto lo único que va a hacer va a ser succionarosles. Va a chuparos todos los perres y no vais a hacer nada. Entramos aquí en la colección. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa principalmente es saber cómo construir un mazo. ¿Cómo construimos un mazo? Entramos aquí, yo ya tengo uno creado, voy a mostraros un poco cómo es. Al igual que el resto de juegos que estuvimos hablando, es un formato deck building y lo que queremos es amenorgar los puntos del rival de 20 a 0. En este sen, igual que en Hearthstone, tú tienes un tope de 20 de vida y no puedes pasar de ese 20, pero el rival sí que puede quitarte esos 20 para matarte. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una lista de 40 cartas. Aquí tenemos dos símbolos, tenemos el símbolo de las cartas, solo podemos tener 40, no podemos tener ni 41 ni 39. Y después el símbolo de los campeones, que son los, vamos a decir un poco, los monstruos legendarios que están basados en el WoW. Sí, bueno, el WoW, esto ya del Hearthstone. Que están basados en el LoL y de los cuales solo podemos tener 6. Podemos tener uno de cada, que pueden ser de 2 regiones distintas, o 3 y 3. No tenemos por qué rellenar esos 6, pero bueno, aquí tenemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí de campeones, tenemos a Nautilus, que es un bicho que nos da la posibilidad de crear un mazo en base a monstruos marinos, y tenemos aquí a Maokai, que es uno que cuando tenemos la partida muy avanzada, si el rival tiene muchas cartas en el mazo, al final acaba quitándole estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un poquitín muy parecido al Hearthstone, simplemente tenemos monstruos con muy poquitín ataque, que nos ayuden un poquitín a ir avanzando la partida en este sen. Por ejemplo, en el mazo mío lo que nos interesa es tirarnos casi todas las cartas del mazo al cementerio, devolvernosles con el campeón este del Nautilus, y después ya lo que hacemos es atacar todo con bichos gordísimos. ¿Qué nos interesa? Aguantar los primeros estadios de la partida y después ya, si acaso, ganamos. Si nos toca un mazo muy agresivo, nos va a reventar. Venimos aquí al play. Tenemos aquí los diferentes modos de juego, y lo bueno es que aquí podemos tener una partida de prueba contra la IA, contra la inteligencia artificial. Vamos a entrar en una partida de prueba y vamos a ver un poquitín cómo oye, ¿no? Porque si no, atopamos partida. Como podemos comprobar, tenemos aquí las regiones de los mazos, y aquí un poco enfrente como los campeones, según la región que sea. Al igual que en Magic, si nos gusta la mano, quedamos con ella. Si no nos gusta, hacemos un mulligan, que es quitar cartas de la mano para quedarnos con las que nos interese. Entamamos con 4 cartas y el rival entama con 3, porque es primero.
Y lo más importante de este juego es un poco lo que lo caracteriza principalmente, ¿no? Que es el hecho de que no existan los turnos. El juego está parado en rondes y nosotros lo que vamos haciendo es acciones. Yo hago una acción, el rival realiza otra acción. Yo hago otra acción, el rival otra acción. Y así hasta que tanto él como yo pasemos de turno y en ese sen ya pasamos de lo que es la ronda. ¿Cómo atacamos en este juego? ¿O cómo conseguimos que los monstruos, digamos, vayan... O sea, podemos invocar a los monstruos porque tengamos más maná? Pues vamos pasando rondas. A cada ronda vamos consiguiendo, igual que en el Hearthstone, un cristal de maná más hasta tener un total de 10. Y cuando tengamos esta espadina que nos aparece aquí en el lateral de los cristales de maná, podemos atacar. Si no, simplemente podemos defender y tenemos que esperar al rival a que nos ataquen con los de él. Yo, por ejemplo, ahora en este turno tengo la ficha de ataque, entonces ataco con ellos y ya está. Como podéis comprobar, bueno, pues aquí el rival metióme daño, yo curéme y básicamente lo que tenemos que hacer es aguantar la partida, como ya os decía antes. ¿Para qué? Para después ir metiendo bichos grandes y ganar al rival. Si tenéis alguna duda más, este juego, al igual que Magic y al igual que el Hearthstone, tiene muchísimas cosas que hay que ir mirando poquitino a poquitino y son bastante complicadas. Así que yo, sinceramente, creo que unos detalles muy básicos aquí, unos pinceladas, ya tandáis y que en cualquier momento podemos hacer un segundo vídeo única y exclusivamente enfocado a lo que son les partidas. Ya después de eso, oye, si estáis interesados en ello, descargáislo. Todos los juegos estos digitales son de Valdre y por supuesto nos vamos a meter un duro. Así que deixo vos aquí, cartollazos, y bueno, ya me diréis si vos prestó.